Hola, somos estudiantes de medicina del 9º semestre de la Facultad de Medicina. Estamos en la asignatura Integración Clínico Básica 2. Mi compañera Alejandra Arancibia y yo, Elisa Gorostieta, les vamos a explicar la interpretación diagnóstica de un electrocardiograma. Antes de comenzar a interpretar el electrocardiograma, es importante recordar que el electrocardiograma se va a definir como una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Esta representación va a estar registrada en un papel especial que consta de muchos cuadros pequeños y grandes. Además, debemos localizar que va a tener un eje de las X que represente el voltaje y un eje de las Y que represente el tiempo. Por lo tanto, nos va a estar dando valores de milivoltios y segundos. El papel va a tener diferentes trazos. Entre ellos podemos encontrar ondas, segmentos e intervalos, y cada uno de estos representa alguna fase del ciclo cardíaco. El papel saldrá a una velocidad promedio de 25 milímetros por segundo, aunque pues esta puede variar dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, y lo vamos a obtener gracias a un aparato llamado electrocardiógrafo, que va a ser precisamente el que conectemos como tal a nuestro paciente mediante los electrodos. En esta imagen podemos ver un trazo normal del electrocardiograma, que cuenta con una onda P correspondiente a la despolarización auricular, segmentos PR y ST, ambos isoeléctricos, complejos QRS que representan la despolarización de los ventrículos y una onda T para la repolarización ventricular. Rutina de interpretación del electrocardiograma. Esta rutina va a constar de 6 pasos principales para poder llegar así a un diagnóstico electrocardiográfico. Podemos analizarlo de diferentes formas, sin embargo esta que les presentamos es más fácil para poder comprender si nos encontramos ante un electrocardiograma normal o con patología. Entonces vamos a iniciar con el ritmo cardíaco, posteriormente veremos la frecuencia cardíaca, la morfología de la onda P, los intervalos PR, complejos QRS, que gracias a estos pues vamos a obtener el eje eléctrico del corazón, pero no debemos olvidar analizar también su anchura, voltaje y morfología. Y finalmente hay que poner atención en la repolarización, que se va a lograr gracias al análisis del segmento ST, punto J, onda T y el intervalo QT. Lo normal va a ser que estas ondas, segmentos e intervalos tengan un valor en cuanto a amplitud y duración. Si estos valores aumentan o disminuyen, nos encontraremos ante distintas alteraciones que precisamente van a ser de tipo cardíaco. En esta tablita les pusimos los valores normales para un paciente adulto sano y las posibles alteraciones en caso de que se encuentren aumentados o disminuidos estos valores de las ondas, intervalos y complejos. Ahora sí podemos pasar al análisis de un electrocardiograma. Les vamos a presentar un caso y en esta imagen podemos ver algunas derivaciones bipolares y monopolares. Tenemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo a la derivación 1, 2, 3, V1, V2, V3, AVR, AVL, AVF, V4, V5, V6 y en este caso nuestro electrocardiograma cuenta además con un trazo de la derivación 2 largo. Este trazo va a ser muy utilizado para analizar situaciones como el ritmo, la frecuencia cardíaca, debido a que se ven mejor los elementos del electrocardiograma.
Pasemos entonces a analizar el ritmo. Vamos a emplear la derivación D2 larga y el método conocido como método del papel, donde vamos a medir las ondas R sucesivas que van a representar el ritmo ventricular y los intervalos de P a P que representan el ritmo auricular. Podemos precisamente tomar un trozo de papel extra e ir poniendo una marca donde se encuentren ya sea ondas R sucesivas o intervalos PP, y posteriormente vamos desplazando este papel a lo largo de toda la derivación para corroborar que se encuentren a la misma distancia o tengan el mismo número de cuadritos. Además podemos utilizar un compás para hacer estas mediciones o únicamente con el conteo de los cuadros. Hay que recordar que un ritmo sinusal debe cumplir con ciertas características. La onda P debe ser positiva en las derivaciones D2, 3, AVF y negativa en AVR. Asimismo, debe ir seguida de un complejo QRS en todo momento, y el intervalo de RAR debe tener un valor constante. El intervalo PR, además, debe ser igual o mayor a 0.12 segundos y nuestro electrocardiograma debe tener una frecuencia cardíaca que vaya entre 60 y 100 latidos por minuto. En este caso tenemos a la derivación 2 y 3 y vemos que se encuentra una onda P positiva y que además va seguida de complejos QRS. Los intervalos de RAR son constantes y el tamaño del intervalo PR precisamente es mayor a 0.12 segundos. La frecuencia cardíaca la vamos a analizar más adelante, pero nos daremos cuenta que entra dentro de este rango. Por lo tanto, podemos decir que nos encontramos ante un ritmo sinusal. Pasaremos entonces al análisis de la frecuencia cardíaca. Vamos a emplear nuevamente la derivación D2 larga y en este caso también hay varios métodos para obtener una frecuencia cardíaca. Tenemos el método de la regla, que va a ser otorgándole un valor a cada línea que divide a los cuadros grandes, que va desde 300 hasta 50, y con eso podemos tener un aproximado de la frecuencia cardíaca. Únicamente lo que tenemos que hacer es localizar el complejo QRS que caiga más cercano a una línea delimitante de los cuadros grandes para poder obtenerlo mediante este método. Existe otro donde se hace una división 1500 entre el número de cuadros chicos que hay desde el punto R a otro punto R sucesivo. En este caso empleamos este método y dividimos 1500 entre 25, que es el número de cuadritos comprendidos en este segmento, y vamos a tener una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Por lo tanto, podemos decir que esto pues es normal. Para la morfología de la onda P, vamos a tener que debe ser positiva en la derivación 1, 2, AVF y negativa en AVR. En D3 y AVL se puede mostrar una onda P con una polaridad positiva y negativa, es decir, bifásica, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la duración debe ser menor a 0.12 segundos y el voltaje menor a 0.25 milivoltios. Empleando las derivaciones D2 y D3 podemos ver que es precisamente una onda P positiva, y para analizar la duración y el voltaje pues nos vamos a apoyar de la cuadrícula. Recordemos que cada cuadrito pequeño pues tiene un valor de 0.04 segundos, y en cuanto al voltaje, cada cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. Nos acercamos hacia la onda P, contamos el número de cuadritos y vemos que tiene una duración de 0.08 segundos y un voltaje de 0.25 milivoltios. Por lo tanto, pues esto también entra dentro de los rangos normales. Pasamos entonces al análisis del intervalo PR. Lo normal es que este intervalo sea isoeléctrico,
y lo que nos interesa estudiar de aquí es su duración, que debe ser de 0.12 a 0.12 segundos. Entonces, tomando la derivación de 2, localizamos el intervalo PR, hacemos un acercamiento para poder contar el número de cuadritos y vemos que tiene una duración de 0.20 segundos, que esto pues corresponde nuevamente a un valor dentro de los rangos normales. En el caso de los complejos QRS, recordemos que lo normal es que tengan una duración máxima de 100 a 120 milisegundos, que también equivale a 0.1 a 0.12 segundos. La amplitud en este caso va a ser variable y factores como la edad del paciente, el género, incluso la complexión física, pues van a determinar esta amplitud. Tomamos la derivación de 2 larga, localizamos los complejos QRS, hacemos un acercamiento para poder contar el número de cuadritos y vemos que tiene una duración de 0.08 segundos. Esto pues es normal. Pasamos al análisis del eje eléctrico, que recordemos que esto también lo podemos lograr gracias a los complejos QRS y va a haber diferentes técnicas para calcularlo. Eje eléctrico. Para obtener el eje eléctrico vamos a utilizar la forma rápida mediante el análisis del complejo QRS en la derivación 1 y la derivación ABF. Para obtener el eje eléctrico del corazón voy a sumar las fuerzas del complejo QRS en la derivación 1. En este caso, en la derivación 1, la suma de las fuerzas del complejo QRS es de 4 milímetros, 5 milímetros de deflexión positiva y menos 1 milímetro de deflexión negativa. Este vector obtenido lo voy a proyectar sobre el eje de derivación 1. Posteriormente, haré la suma de las fuerzas del complejo QRS de la derivación ABF. En este, la suma de las fuerzas del complejo QRS es de 5 milímetros, 7 milímetros de deflexión positiva y menos 2 milímetros de deflexión negativa. El vector obtenido lo voy a proyectar sobre el eje de derivación ABF. Una vez que fueron trazados ambos vectores, sumamos los vectores de ambas derivaciones y vamos a trazar una línea en el centro del sistema de referencia a intersección de las perpendiculares. Esta línea, en su caso, vemos que es un vector medio aproximado del complejo QRS y su ángulo es de 45 grados. Este va a representar el eje del complejo QRS en su plano frontal, y al ver que los complejos QRS en ambas derivaciones son positivos, el eje eléctrico por lo tanto es normal. Finalmente, analizaremos la cuestión de la repolarización. Comenzando con la onda T, que debe ser positiva en D1, D2, AVF, negativa en AVR y bifásica en D3 y AVL. Pueden existir ondas T planas o invertidas en las derivaciones V1 y V2 y esto es considerado como normal. Su amplitud debe ser menor a la de los complejos QRS y entonces vamos a tener que en general es de 0.5 milivoltios en derivaciones del plano frontal y de 1 milivoltio en las derivaciones precordiales. Tomamos nuevamente la derivación D2 larga y analizamos la onda T. Hacemos un acercamiento para poder contar el número de cuadritos y tenemos una amplitud de 0.6 milivoltios. Aunque es un poco elevado, todavía entra dentro del rango de lo normal. Pasamos al intervalo QT, que debe tener una duración mínima de 0.36 a 0.37 segundos y la duración máxima pues va a depender de la edad del paciente y del género. Aquellas mujeres adultas va a ser en promedio de 0.46 segundos y en los hombres de 0.45. En el caso de los niños, hasta los 15 años de edad, va a ser de un promedio de 0.44 segundos.
La duración va a variar en forma inversa a la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos la derivación D2, localizamos al intervalo QT, hacemos un acercamiento para poder contar el número de cuadritos y tenemos que su duración es de 0.40 segundos. En este caso pues no nos especifican si el paciente es adulto o se trata de un niño y tampoco nos especifican el género, pero a grandes rasgos pues podemos decir que se encuentra dentro de los rangos normales. Finalmente, para el análisis del segmento ST debemos tomar en cuenta que es isoeléctrico y que su amplitud normal en hombres es menor a 0.2 milivoltios y en mujeres menor a 0.15 milivoltios en las derivaciones V2 y V3. Tomamos la derivación D2 o D2 larga, localizamos el segmento ST y vamos a ver en este caso que tiene un supradesnivel. Hacemos un acercamiento para poder contar el número de cuadritos y vemos que su amplitud va a ser de 0.4 milivoltios. Además, si nos vamos a las derivaciones V1, V2 y V3, podemos ver una misma imagen que sería pues casi igual a la encontrada en las derivaciones D2 y D3, pero invertida. Esta imagen se conoce como imagen en espejo. Esto, por lo tanto, no es normal. ¿Qué puede estar pasando en este caso? Bueno, pues nos vamos a ir a la tablita que pusimos en un inicio, donde nos menciona los valores normales para las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma en un adulto sano. Localizamos la parte que nos habla del segmento ST y vemos que las posibles alteraciones van desde una pericarditis, un bloqueo de rama izquierda del haz de His, una repolarización temprana o un infarto agudo al miocardio. De acuerdo a la epidemiología, pues lo más probable es que se trate de un infarto agudo al miocardio, por las características que presenta este segmento aunado a los otros hallazgos electrocardiográficos. Y para determinar la región en donde está ocurriendo este infarto, vamos a tener esta otra tablita donde nos menciona los hallazgos específicos por derivaciones en el electrocardiograma que representan infarto, ya sea en la cara anterior, septal, lateral, inferior, posterior e incluso a nivel de los ventrículos, y las arterias que se encontrarían afectadas en cada caso, así como las posibles complicaciones. En nuestro paciente vemos que se trataría de un infarto inferior y posterior o inferoposterior, debido a que en las derivaciones D2, D3 y AVF podemos notar el supradesnivel del segmento ST y en las derivaciones V1 y V3 vemos la inversión de la onda T seguida de ondas R altas y T positivas, así como el supradesnivel del segmento ST. Podemos dar entonces un diagnóstico electrocardiográfico. Con todos los datos recaudados, vamos a ver que es un electrocardiograma de 12 derivaciones con calibración estándar, es decir, de 25 milímetros por segundo y 1 centímetro por milivoltio. Se mantiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. La onda P en D2 va a tener una duración de 0.08 segundos y una amplitud de 0.25 milivoltios. Se va a encontrar positiva en D1, D2, AVF y va a estar negativa en ADR. El intervalo PR se mantiene isoeléctrico de 0.20 segundos. El complejo QRS de 0.8 segundos. El eje del QRS va a estar a 45 grados, que va a ser indicativo de normorotación. El segmento ST va a tener un supradesnivel en D2 con una amplitud de 0.4 milivoltios. La onda T va a tener 0.6 milivoltios y el intervalo QT 0.40 segundos. Todo esto van a ser datos sugerentes del infarto agudo al miocardio en la cara inferior,
con imagen en espejo en B1, B2 y B3, sugerente de un infarto posterior. Esto es todo por el video de hoy. Esperamos les haya ayudado un poco a comprender la interpretación rápida de un electrocardiograma.